Hola amigos de Fútbol Academy, soy Eduardo Barahona, entrenador de fútbol licencia pro nacional de la Federación de Fútbol de Chile. En nuestro video vamos a hablar sobre el segundo tema de los sistemas de juego. ¿Sí? Con relación a eso vamos a ver de la reconceptualización del término sistema a la evolución histórica que tuvieron los sistemas de juego. Con relación a nuestra temática, ya vimos los puntos 1 y 2 y ahora nos vamos a enfocar en sistema de juego y sus subpuntos, que es definición de los conceptos relacionados a los sistemas de juego desde el abordaje sistémico y a la pregunta a qué nos debemos referir cuando hablamos de sistema de juego. Con relación a nuestras fuentes, las tres que vimos en el video anterior, y a ella le queremos sumar la de Joao Miranda, que habla sobre las organizaciones estructurales y cómo verlas desde la perspectiva de los sistemas dinámicos. ¿Sí? Con relación a la primera parte, definición de conceptos relacionados a los sistemas de juego desde el abordaje sistémico. Recuerden que todo lo que estamos viendo tiene que ver también con la primera temática nuestra, que fue abordada en 3 videos sobre la naturaleza interna del juego del fútbol. Ahí el abordaje sistémico es muy importante que lo tengamos en cuenta para los videos siguientes. Desde esa perspectiva, posicionamiento estructural, ¿a qué nos referimos? A la ubicación espacial posicional de los jugadores dentro del campo de juego, o sea, el simple hecho de posicionarlos dentro del campo. Ahora bien, ese posicionamiento estructural puede ser y tener en cuenta las líneas verticales y las líneas horizontales, o sea, a la ubicación espacial y posicional de los jugadores, líneas de colaboración y oposición en amplitud y profundidad. Como lo pueden ver en el amarillo, dice sistema de juego 1-4-3-3 y podemos tener ahí con que hay 6 líneas de oposición en profundidad cuando se ataca y cuando se defiende, ¿sí? Y en el lado derecho tenemos 9 líneas ya en amplitud, ¿ya? Eso es muy importante también que lo sepan, que tiene que ver un poco con este posicionamiento y la idea de posicionamiento estructural, ¿sí? Con relación a la organización funcional, ¿qué tenemos? Es la dinámica de la estructura y posicionamiento de los jugadores colectivamente en los 4 momentos del juego, ¿ya? Los 4 momentos, ¿cuáles son? Momento ofensivo, transición defensiva, momento defensivo y transición ofensiva. Ahí están los 4 momentos y ahí están sus diagramas. Ejemplo, con el mismo sistema anterior, 1-4-3-3, tenemos la dinámica en el momento ofensivo, cómo se proyectan los laterales si se fijan, y el D en este caso tiene el balón para poder apoyarse en uno de ellos y buscar finalización. Cuando se pierde el balón, entramos en la transición defensiva. Si se fijan ahí, lo rojo es el jugador más cercano que tiene que ir a presionar y el resto decide a reagruparse, ya vamos a ver ese concepto, reagruparse defensivamente en ese sector que se estableció en el medio campo para organizarse defensivamente, y si se llega a recuperar el balón, en las posiciones verdes está como el equipo tiene que abrir y tiene que ocupar esos espacios una vez que recupere el balón, ¿sí? Cuando no lo tiene, campo chico, cuando lo tiene, campo grande. En el fondo esos son los conceptos. Con relación a otro término, líneas, el término y concepto de línea desde el abordaje sistémico es conjunto de jugadores que por su estructura o posicionamiento se ubican en un sector del campo de juego. Aquí nos referimos a la línea de defensas, mediocampistas y delanteros. Tal cual, ¿sí? Relación a escalas. La escala, ¿qué nos dice? Interacción-relación de jugadores de un equipo en su escala, ¿ya? El concepto de escala me quiero detener en que entiendan de que se utiliza como concepto para programar y diseñar tareas de entrenamiento. Ya eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero quiero que tengan en cuenta que el concepto de escala es para crear tareas de entrenamiento. Tenemos la escala colectiva, intersectorial, sectorial, grupal e individual, marcado por los colores. Vamos a los últimos. Sector, ¿a qué se refiere? ¿A qué, no podemos a qué lo definimos? Se define como el espacio dentro del campo de juego que ocupa el equipo con la posesión de balón, ¿sí? Espacio, recuerden, solamente espacio. Y para eso surge, de acuerdo a la literatura, 4. El defensivo, medio ofensivo y ofensivo. Por otro lado, el bloque ya une como concepto la interacción entre el espacio y la línea de jugadores que ocupan dentro del campo sin la posesión de balón, o en este caso también con la posesión de balón, ¿sí? Tenemos el bloque bajo, bloque medio bajo, bloque medio alto y bloque alto, ¿ya? Recuerden, la unión entre el espacio
y los jugadores que están en ese espacio, ¿sí? Ahora, vamos a la pregunta, pasando ya al otro punto. ¿A qué nos debemos referir cuando hablamos de sistema de juego? ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque tradicionalmente se ha entendido por la prensa, diarios, medios de comunicación, ¿ya?, que es el posicionamiento espacial de los jugadores antes del inicio de un partido. Aquí ya vimos ya que desde la perspectiva del abordaje sistémico es la interacción entre estructura, posicionamiento y la organización funcional en los 4 momentos, ¿ya? Eso es sistema de juego, a eso nos vamos a referir, ¿ya? Y bajo obviamente estos conceptos vamos a entablar todos los videos y todas las presentaciones que vengan a futuro. Con relación a la evolución de los sistemas de juego, ya pasamos al cuarto punto. ¿Qué factores provocaron el proceso de evolución de los sistemas de juego? Importante ahí, fíjense, por un lado las modificaciones a la regla del fuera de juego, que fueron 5 en esos años. Pierluigi Collina, ojo ahí, voy a hacer una detención, para mí uno de los mejores árbitros de la historia. Y el segundo punto es el surgimiento de los grandes entrenadores de la historia del fútbol. Estos grandes pensadores, estos grandes estrategas, ¿ya? La FIFA y los medios de prensa también señalan a muchos, pero yo me quiero centrar en estos 4 que para mí son dignos de dedicarle un tiempo y analizarlo porque marcaron un antes y un después en el entendimiento del posicionamiento de estructura y de la organización funcional, como les comentaba. Partamos por el primer punto. ¿Cuáles fueron las modificaciones a la regla del fuera de juego? En 1846, como lo vimos en el video anterior, había y existía la ley del fuera de juego total, o sea, no se podían dar pases hacia adelante. Por lo tanto, los jugadores, ¿qué es lo que tenían que hacer? Cuando perdían el balón, venía su compañero y tú tratabas de recuperar el balón y rápidamente buscaba la progresión en profundidad. Por lo tanto, recuerden, no había pase. En 1866 ya se da la posibilidad de que con la fuera de juego de 3 jugadores existiese el pase. Eso produjo, como se ve en la lámina que está ahí en el centro, los entrenadores empezaron a posicionar jugadores atrás, por lo tanto empezaron a hacer la idea del concepto del defensa, la idea del concepto del mediocampista y de los delanteros. Posteriormente viene la ley del fuera de juego de 1907, que eran 3 jugadores desde el medio campo ofensivo, surgiendo así el método, como está en la lámina última, la tercera, y las modificaciones de 1925, que fue el antepenúltimo desde el medio campo y el penúltimo hasta el día de hoy, ¿sí? Esas 5 modificaciones en la regla del fuera de juego dieron en el fondo otra cosa, se unió a otro concepto, el tema del surgimiento de los grandes entrenadores en la historia del fútbol. Y vamos a empezar por Herbert Chapman, 1874-1934. Él fue un entrenador británico. Aprovechó, fíjense, la modificación de la regla del fuera de juego de 1925 y al mando del Arsenal en la época desde 1930 a 1934 fue múltiple campeón, ganando la FA, ganando 2 campeonatos de primera división, ¿sí? Y adoptó, fíjense ahí, un sistema de juego llamado el famoso WM. Acá quiero detenerme en lo siguiente. Desde el punto de vista estructural, si se fijan, 3 jugadores en la línea defensiva, 4 en el medio campo y 3 en la delantera, hacía que el equipo tuviese una ductilidad. Cuando perdía el balón y entraban en fase defensiva, habían 5 para defender, y cuando tenían el balón, 5 para atacar. Ese solo posicionamiento le dio muchos frutos, ¿sí? Otra cosa que adoptó él es la creación del líbero o jugador libre que está entre los 2 defensas centrales, ¿sí? Lamentablemente no podemos ver más de sus logros porque murió a la edad de 55 años y 2 meses antes ya dejó el club por temas de salud, ¿sí? Para que lo entiendan, en esta época el fútbol se entendía solamente en 2 fases, fase ofensiva y fase defensiva. Gustav Sips, 1906-1986. Acá, ¿por qué se conoce mucho y se le da mucha relevancia a este entrenador? Porque fue entrenador y jugador de la selección húngara, ¿ya? Llegó a la final del Mundial del 54, lamentablemente la perdió contra Alemania Federal, pero su equipo era conocido por los Magyares poderosos, como está en la imagen de abajo, con el gran Ferenc Puskás, ¿ya? Jugador del Real Madrid, multicampeón. El estilo de juego se llamó fútbol socialista. Ya aquí se empezó a ver
si bien se entendía el fútbol todavía en fase ofensiva y fase defensiva, recalcar que acá ya el tema de la organización funcional que me daba la estructura era importante para él y la entendía como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el equipo defendía asumía cierta organización funcional y cuando tenían el balón ocupaban otra, ¿sí? La MU y la MM. Eso es súper importante y por eso Gustav Sitz es digno de dedicarle un tiempo a sus logros. Llegamos a Helenio Herrera. Helenio Herrera, muy conocido también, marcó una época, jugador y entrenador argentino, desarrolló su carrera, fíjense, como jugador en Francia y como entrenador en Francia, Portugal, España e Italia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya fue un entrenador que conoció muchos contextos, que pudo abordar muchas realidades, ¿ya? Muy importante para su época. Dentro de los campeonatos nacionales, fíjense en la foto que está ahí abajo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán y AC Roma. Claro, a nosotros se nos viene, lo primero que se nos viene es el estilo de juego llamado el catenaccio, ¿cierto? Estilo ultra conservador desde el punto de vista defensivo, pero ofensivo muy bueno para el contraataque. Y quiero detenerme en el hecho de que para el Fútbol Club Barcelona en esa época, ese estilo de juego lo hizo ser ganador. Entonces acá, si bien hoy día conocemos Fútbol Club Barcelona con otro estilo de juego, Helenio Herrera supo salir campeón y supo dirigir a su equipo ahí. Y aquí voy yo, que la importancia también está en las convicciones del entrenador, en la idea de juego del entrenador y en cómo poder manejar el camarín. ¿Ya? Es súper importante que lo entiendan. Y fíjense, de la línea de 4 más el líbero, se podía componer el equipo cuando atacaba también en 1-4-4-1, ¿sí? Como está en la otra lámina, ¿ya? Importantísimo, pero los mayores logros de él fueron con el Inter de Milán, bicampeón de la Copa de Europa, ¿ya? Y acá, para terminar, me quiero detener en Reino Michel, ¿ya? Considerado por muchos, revistas, la FIFA y en lo personal también, como el entrenador más importante de la historia del fútbol, ¿ya? ¿Por qué importante? Ya lo vamos a ver. Jugador y entrenador holandés, desarrolló su carrera jugando en Holanda como entrenador en Holanda, España, Estados Unidos y Alemania, ¿sí? Los campeonatos nacionales que consiguió fueron en el Ajax, en el Barcelona y en Colonia de Alemania. Y a nivel internacional, Copa de Europa con el Ajax, y con Holanda ganó la Eurocopa del 88, que se conocía en ese entonces. Creador de este estilo de juego, el llamado fútbol total. ¿Por qué quiero detenerme en este fútbol total? Porque él fue el que ideó y creó en su cabeza y entendió también de que el fútbol tenía algo más que solamente la fase defensiva y la fase ofensiva. O sea, él comenzó a entender de que existían las transiciones de juego, ¿ya? Por favor, vean algunos videos de la Holanda de la naranja mecánica que hay en YouTube. Son muy buenos y muy ilustrativos para ver lo que les estoy comentando. Él entendió que el equipo, cuando tenía el balón y lo perdía, algo pasaba y lo entrenó. Eso fue lo que marcó la gran diferencia. Entonces, a partir de él, se entiende el fútbol en 4 momentos. Los momentos que yo les comentaba: momento ofensivo, transición defensiva, momento defensivo y transición ofensiva, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes una imagen de Reino Michel cuando llegó a dirigir al Fútbol Club Barcelona. Si se fijan ahí en la imagen, está con Johan Cruyff, que lo dirigió, y quiero que visualicen estas imágenes que encontré, que son maravillosas, porque si podemos visualizar quién fue el creador del estilo que hoy día tiene el Barcelona, no fue Johan Cruyff, sino que fue Reino Michel, ¿ya? En transmisión de conocimiento, en transmisión de ideas, ¿no? Reynolds fue el profesor de Johan Cruyff, y Johan Cruyff fue en este caso el profesor de Pep Guardiola, que él ha llevado al Barcelona a su máximo apogeo, hace unos años atrás. Por último, quiero hacerles ver una cita de José Mourinho, muy importante para poder terminar esta presentación, que nos dice: tal como el fútbol está en este momento, es muy difícil que una innovación, hablando de relación a los sistemas de juego, surja de forma abrupta o visible. Actualmente es que un equipo esté preparado para jugar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando estuve en el Porto, dice él, en el primer año trabajamos una determinada idea de juego y su correlativo sistema de juego, y en el segundo ya estábamos con otro, y ya éramos capaces de utilizar en nuestro juego 2 sistemas de juego de formas completamente distintas. Hoy el fútbol es más secto,
que el surgimiento de un equipo que de repente aparece jugando con un sistema de juego 1-2-7-1, ¿sí? O sea, el fútbol hoy en día es más de organización funcional, es como el equipo está preparado para ocupar el campo de juego, cuando se ataca, cuando se entra en transición, etcétera, ¿sí? Y bueno, amigos míos, eso ha sido el video que les tenía preparado. Suscríbanse, comenten, compartan, sugerencias, feedback, importantísimo, propongan nuevos temas, ya los vamos a ir teniendo muy en cuenta. No se olviden de suscribirse y eso, ya nos vemos en la tercera parte que se viene ahora, ya en un ratito más. Así que un abrazo de gol, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chao, chao.